Buenas tardes. Bien, esta es una clase de física, la primera clase de física para alumnos de segundo año en la cual vamos a hablar de sonido, ¿sí? Un fenómeno físico. Como es la primera clase de sonido, vamos a introducirnos en el tema, y la idea de este pizarrón lleno de dibujos es explicar el origen del sonido, de dónde proviene. Cuando uno hace ruido así, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre físicamente para que uno pueda sentir un sonido? Primero, vamos a diferenciar sonidos cortos de largos, ¿sí? Esto es un sonido corto y vamos a usar para un sonido largo elementos que tenemos en casa, porque ahora justamente estamos siempre en casa, así que tenemos una tapa de olla y una paleta de madera. Vamos a hacerlo sonar despacito, ¿sí? Ese es un sonido largo. ¿Dónde está la diferencia? Porque esto suena durante un buen tiempo y hay objetos cuyos sonidos son cortos. Bueno, aquí viene el origen. Los sonidos se producen por vibración de objetos. Cada vez que algo vibra es un movimiento de ida y vuelta rápido, ¿sí? Cuando ustedes le pegan a una tapa de una olla, la tapa vibra, ¿sí? Hace esto, vibra muy rápido, por eso no se alcanza a ver. Pero fíjense que si ustedes le pegan y dejan, la tocan, digamos, para que no vibre más, el sonido se termina. Porque el sonido dura, lo vamos a dejar en el piso, el sonido dura mientras dura la vibración. Cuando el objeto deja de vibrar, deja de sonar. Este objeto vibra menos, ¿sí? Vibran, pero su vibración es instantánea. Vibran y dejan de vibrar, por eso el sonido es corto. La diferencia está en los materiales que vibran, ¿sí? Cuanto más, la propiedad que habla sobre esto, la propiedad física, se llama elasticidad, ¿sí? Cuando un material, luego de ser golpeado, pasa mucho tiempo vibrando, se dice que es un material muy elástico. El acero de la tapa es muy elástico y el plástico del marcador es poco elástico, por eso vibra poquito. Si ustedes, no tengo acá, pero tengo acá, no sé, quieren golpear la tela no vibra, así que si ustedes golpean una tela, no produce sonido porque no es elástica, no tiene la capacidad de vibrar. Un elemento muy conocido se llama diapasón. Diapasón es esto, ¿sí? Es de acero y el acero es muy elástico. Cuando ustedes golpean el diapasón produce un sonido que dura muchísimo tiempo porque vibra, ¿sí? Las patitas hacen así, se mueven de esta manera y vibran así y se produce un sonido. Pero se produce un sonido, miren, yo lo voy a hacer vibrar. Seguramente no lo están escuchando, pero está vibrando, yo lo siento en la mano. ¿Por qué no oyen ese sonido? Porque el volumen del sonido depende de la cantidad de aire, ¿sí? De la cantidad de aire que desplaza la vibración. Vuelvo a la tapa de la olla, la vamos a levantar de acá. Cuando la tapa de la olla vibra, ¿sí? Esa vibración produce que mucho aire se mueva porque hay mucha superficie acá. ¿Bien? En cambio, la dejo otra vez en el piso. El diapasón vibra mucho, pero tiene muy poca superficie, así que la cantidad de aire que mueve es muy poca y por eso no se escucha el sonido. Si ustedes acercan el diapasón al oído, yo lo estoy acercando y lo escucho. Pero fíjense en esto. Las vibraciones se pueden transmitir. Espero que lo puedan escuchar, ¿sí? Si yo hago vibrar el diapasón y pego el diapasón al pizarrón, el pizarrón tiene una enorme superficie y lo que hago es que la vibración del diapasón se transmita al pizarrón y el pizarrón empiece a vibrar, ¿sí? Entonces van a escuchar el sonido, pero no porque estén escuchando el diapasón, sino porque están escuchando el pizarrón que vibra y produce el mismo sonido. Todo lo que vibra produce sonido. Hagamos la prueba. Espero que lo puedan escuchar. Miren, ahí está vibrando, ¿no? Espero que yo lo escucho. Digo, no sé si ustedes ahí pueden, espero que sí. Otra vez. Ese sonido que ustedes escucharon es producido por el pizarrón. El diapasón vibra, lo pego al pizarrón, el pizarrón empieza a vibrar muy rápidamente y desplaza mucho aire, y por esa razón nosotros escuchamos el sonido. El mismo hecho, ¿por qué mi voz se escucha? ¿Por qué mi voz produce sonido? Ustedes saben que el sonido se origina en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, ¿sí? Son
láminas de cartílago que están en la laringe, ahí, ¿sí? Y que producen sonido cuando vibran. ¿Y por qué razón vibran las cuerdas vocales? Porque pasa aire a través de ellas. Es como que están así solapadas, ¿sí? Y cuando pasa aire entre ellas empiezan a vibrar. Y al vibrar producen sonido. Y ese sonido viaja. El sonido no solo se produce por vibración, sino que para viajar necesita que algo vibre en el ambiente, algo se mueva. Y eso que se mueve son las moléculas de aire. Ustedes, imagino que los que están escuchando este video han visto algo de física y saben de que el aire, que es invisible, pero está formado por moléculas, están en el ambiente moléculas de aire, ¿bien? Que son varios gases mezclados. Cuando el aire de mis pulmones pasa entre medio de las cuerdas vocales y las hace vibrar, se produce el sonido de mi voz, ¿bien? Pero esa vibración se transmite por el aire y aquí las moléculas están vibrando, ¿sí? Una le pega a la otra y avanzan en la vibración hasta que esa vibración llega hasta el oído. En la próxima clase vamos a explicar cómo funciona el oído desde una mirada física. ¿Bien? Bueno, la idea, mis queridos estudiantes, era en esta introducción transmitir tres ideas muy importantes. Están escritas acá. La primera es que para que se produzca un sonido tiene que haber un objeto que vibre, ¿sí? Si no hay vibración, no hay sonido. Ese es el origen. Puede ser un diapasón, pueden ser las cuerdas vocales o cualquier objeto que uno golpea, ¿sí? Y al golpearlo produce esa pequeña vibración y esa vibración produce el sonido. La segunda idea, mientras el objeto esté vibrando va a producir sonido, ¿sí? Si el objeto vibra mucho tiempo, entonces el sonido es largo, ¿sí? Y si el objeto vibra poco, bueno, será un sonido corto. Y la diferencia está en el material en el cual está hecho el objeto que vibra. Si el material es muy elástico, como el acero, va a producir un sonido que va a durar mucho tiempo, porque su vibración lo hace. Y si el material es muy poco elástico, como la madera, como el plástico, entonces el sonido va a ser corto. ¿Bien? Y por último, la tercera idea es que para que ustedes puedan escuchar el sonido que produce un objeto que vibra, el volumen de ese sonido depende de cuánto aire se desplaza. Y la cantidad de aire que se desplaza depende de la superficie del objeto que vibra. Fíjense que, no sé si lo han hecho alguna vez, pero esos parlantes o baffles que son muy grandes, mientras están funcionando y producen sonidos muy altos, ustedes los tocan y ven que hay una pantalla que vibra ahí, ¿sí? En la pantalla de un baffle. Cuanto más grande es el baffle y más superficie tiene la parte que vibra del baffle, los sonidos son con mucho más volumen y potencia. Bueno, si se entendieron estas tres ideas, entonces podemos seguir con las siguientes clases de sonido. Hasta luego.